Porque muchos de nosotros tenemos ciertos términos que el mundo secular, el mundo intelectual ha venido a influir en esta tierra o prácticamente a nuestras iglesias. Todos nosotros tenemos muchos conceptos, muchos hábitos que no han surgido dentro de nuestras iglesias, sino que han surgido de repente de la teología liberal, la teología contemporánea, o podríamos decir de los hábitos que el mundo siempre nos somete. Entonces, vamos a redefinir el término de grandeza a través del estudio que voy a ir hablando. Voy a ir enseñando el verdadero término de grandeza. Bueno, el día de hoy lo he estructurado de una manera diferente porque me imaginaba otras cosas. Quizás hoy no vengo con una prédica homilética o una estructura del griego. Hoy es algo diferente, pero vamos a entender muchas cosas importantes en algunos textos que nos hablan con respecto a la grandeza y al final, en realidad, lo que Jesús es en cuestión de grandeza. Quiero que abran sus Biblias en el libro de Génesis capítulo 12, un texto muy conocido, un texto muy de repente leído, pero quizás no practicado por el ser humano. Génesis capítulo 12. Cuando lo tengan, digan amén. Amén. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serás benditas en todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Pueden sentarse, hermanos. Gracias por esa reverencia. No a mí, sino a aquel Dios todopoderoso. En este texto nos damos cuenta algo importante con respecto a la grandeza. Si usted lee el texto analíticamente, podemos entender que Dios en ese contexto podía aparecerse de muchas formas, a través de los sueños, a través de ciertos simbolismos, a través de columnas de fuego, a través de humo, a través de tantas cosas. Pero en este contexto no se nos dice de qué forma se aparece el Señor. Solo podemos comprender que Dios habló y le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela. Y cuando usted lee este texto puede decir: oh, es un texto bien interesante. Pero cuando analizamos este texto, esta es la segunda vez que Dios está hablando a Abraham y le está diciendo: sal, tienes que ser obediente. Cuando lo leemos a simple vista, creemos que Abraham dijo: está bien, y me voy. Pero no. Cuando vemos el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 2, vamos a leerlo. Hechos capítulo 7, versículo 2. Dice lo siguiente, solo es un versículo. Y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Esto es interesante, hermanos. Dice que Dios se le apareció a estos hombres, les habló estando en Mesopotamia, estando en Ur de los Caldeos, y les llamó. Y el capítulo 12 dice que estaban en Harán. Créanme que, entonces lo que está queriendo decir es que ellos estaban en Ur de los Caldeos, estaban en Mesopotamia, un lugar muy lleno de tantas religiones, de tantos dioses, un lugar bien complicado. Dios los llama, salen de Ur de los Caldeos, queriendo ir a la tierra prometida, pero se quedan en Harán, que pertenece todavía a Ur de los Caldeos, a Mesopotamia. Entonces se le aparece nuevamente Dios y le dice: vete de tu tierra y de tu parentela. La verdad, hermanos, pareciera que
ser obediente es muy fácil. Y en realidad muchas veces nos cuesta. De repente estamos en casa y yo veo cómo los padres luchan con sus hijos. ¿Cuál es el pensamiento, el deseo de un padre? El padre siempre quiere que sus hijos puedan reflejar el modelo de Jesús, como ellos tratan de reflejar. Y siempre están luchando, niños lean su Biblia, niños vayamos a la iglesia. Y los niños muchas veces, o nosotros los jóvenes, en realidad nuestros padres son tan pacientes y tan amorosos, porque a pesar de lo que somos, Dios sigue teniendo paciencia. Pero Dios quiere que nosotros seamos obedientes. Y nos damos cuenta que realmente Él requiere o Él pide una obediencia al 100%, una obediencia correcta, que podamos obedecerle al Señor. Entonces en este pasaje podemos ver que Él dijo, vas a ser grande. Entonces ha sido llamado, le llama para dar una tierra prometida y que iba a ser grande. Ahora vamos al siguiente pasaje, 2 de Samuel 7:9. Ahora Dios está hablando a otro personaje bíblico. Claro, entendemos que en la Biblia hay muchos personajes bíblicos que sobresalieron. Vimos a Abraham, ahora estamos viendo a David. Algo con respecto al término de grandeza. 2 de Samuel 7:9. Leo para que usted, es corto, dice: he estado contigo, he destruido a tus enemigos, te he dado nombre grande. Hermanos, creo que todos nosotros sabemos la historia de David. ¿Cómo fue que este joven del campo, un joven humilde, quizás no tenía el aspecto que sus hermanos tenían, pero Dios vio su humildad, vio su servicio, vio la entrega, su relación con el Señor, y Dios lo llama y lo pone en un puesto de bendición, donde la gente que decía, pero si David, ¿quién era? O como a Jesús que le decía, ¿habrá de salir alguien importante de ese lugar? ¿El padre es un carpintero? O en nuestro contexto, ¿será que es posible que él es pastor, que él es líder, y su padre es un alcohólico, un drogadicto, su madre no le atina nada? Pero Dios puede levantar de los despreciados de lo vil, levantar a alguien para poder avergonzar a quien sea y poderlo llevar de una manera especial. Ahora, en este contexto, claro, vemos a David ahora enseñando, podríamos ser rey de Israel y haciendo tantas maravillas. Pero ahora el problema, hermanos, el problema no es tanto cómo Dios nos bendice y nos levanta. El problema es que cuando nosotros estamos en un puesto, comenzamos a enorgullecernos. Cuando estamos en un puesto de liderazgo, ya sea secular o espiritual, nuestro corazón comienza a llenarse de orgullo. Ya David comenzó a meterse con otras mujeres, con la mujer de su prójimo, y a empezar a hacer otras cosas. Dios nos bendice. El problema muchos de nosotros que cuando estamos en el campo de los aplausos y dicen, canta muy bonito, hermano, predica muy bien, gracias a Dios. Gracias a Dios, pero el problema es que nosotros nos enorgullecemos y creemos que la habilidad y el talento que tenemos ha surgido por mi práctica constante. Claro, eso es parte, pero Dios es el medio por el cual estamos en este lugar. No es tanto por mi capacidad, no es tanto por lo que yo puedo hacer, sino porque Dios me ha dado esa habilidad y Él ha permitido que yo pueda seguir predicando y enseñando su palabra. Eso ha pasado mucho con nosotros, hermanos. Yo al estar en este país para mí ha sido bien difícil. Quizás en Guatemala yo estudié en Chimaltenango, saqué mi licenciatura en teología. Después estuve trabajando, ejerciendo el ministerio 4 años en Cuilco como pastor de una iglesia. Después llego a Guatemala nuevamente a sacar mi maestría en consejería familiar. Después estoy ejerciendo un ministerio en Chimaltenango, un municipio que se llama Santa Polonia. Y ahora estoy acá.
Y yo creyendo que tengo un puesto, que soy pastor y que soy licenciado. Pero durante este año y 4 meses, Dios me ha moldeado y me ha enseñado muchas cosas importantes. Amén. Que en realidad, hermanos, a veces uno dice, ay, que soy tal persona. Pero en realidad, ¿quiénes somos ante Dios? Y a eso es lo que quiero llevar, hermano. ¿Saben cuál es el término de grandeza? El término de grandeza secular que el mundo me ha vendido, que te ha vendido, ¿cuál es? Es una persona grande, es aquel anciano, aquel pastor, aquel presidente, aquel hermano, aquel amigo que tiene un buen carro, una buena casa, una buena cuenta bancaria, una compañía. Y decimos, ¡ala, qué exitoso el hermano! ¡Ah, el pastor, qué bonito su saco! Que tiene mucho dinero, le va muy bien, es muy exitoso, es grande. Ese es el término que el mundo nos ha vendido. Pero ¿cuál es el término de grandeza? En una definición bíblicamente yo le he definido, una persona grande, una persona exitosa, es una persona que tiene una relación estrecha con Dios, haciendo su voluntad, sirviendo a las demás personas, sirviendo a Jesús en lo que debe. Una persona grande no es el que tiene dinero, casas. Una persona grande es aquella persona humilde que tiene una relación con Dios, haciendo su voluntad, sirviendo a los demás, cubriendo las necesidades y llevando la predicación del reino. Amén. Ese es el mensaje. Amén. Gloria a Dios. Ese es lo que nosotros debemos asumir. Ahora lleguemos a Juan capítulo 13, versículo 4 al 9. Y aquí vamos a ver el ejemplo de grande. Yo sé que en la televisión podemos ver muchos superhéroes, pero de una manera ficticia. San Juan podría decirlo, pero Juan 13, 4 al 7. Les decía, hermanos, que nosotros cuando estamos viendo televisión, o los niños o los jóvenes, vemos muchas figuras ficticias. Una persona grande, podríamos decir, Superman, el Hombre Araña, Hulk, los Avengers, y muchos personajes que para ellos quizás es un héroe, o una persona grande. Entonces siempre ellos van pintando una persona grande, aquel que vuela, que salva a la gente, y tiene poderes y tantas cosas. Pero entonces el término de grandeza, hermanos, es lo que les dije, mi relación con el Señor, haciendo su voluntad, sirviendo a los demás. Esa es una persona grande. Lamentablemente en nuestros días, hermanos, hay mucha gente que se quiere ser grande. ¿Sabe por qué? Por lo que tiene, por el apellido, o porque yo no debo juntarme con esta familia, porque quiero ser grande. ¿Qué tanta ignorancia, hermanos? ¿Qué tanta ignorancia? Porque creer ciertos privilegios, por basarnos en ello, que son vanidades, son cosas que no hemos entendido. Nosotros como creyentes debemos entender, una persona en realidad grande es aquella persona humilde, aquel que está sirviendo, aquel entregado a Dios. Esa es una persona grande. Que el mundo piense otra cosa es el problema de ellos, pero nosotros como creyentes debemos ser firmes en lo que tenemos. Juan capítulo 13, versículo 4 al 7. Dice lo siguiente. Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes. Ahora más lo entenderás después. Hermanos, quiero que lo lean ustedes. Creo que estoy equivocado. Y creo que lo leyeron, alguien escuché. Bueno, lo voy a leer, perdón. Sí, Juan capítulo 13, versículo 4. Se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjaguarlos con la toalla con que estaba ceñido. Claro, dice, luego puso agua en los lebrillos y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba
ceñido. Hermanos, vemos el ejemplo de una persona grande, una persona humilde, un hombre servicial, un hombre entregado a Dios. Hermanos, vemos a Jesús como un siervo. En la Biblia nos damos cuenta, hermanos, que hay varios términos de siervo, como dulos o como diaconía. Dice que el término de siervo, de dulos o diaconía, dulos y diaconía son dos términos un poco diferentes. Diaconía, alguien que se encargue a cierto servicio de cierta iglesia. Pero dulos, un servicio aún más hacia abajo, podría decir como de cierto contexto de esclavitud. Pero aquí vemos a Jesús que tenía un servicio íntegro. Vemos a Jesús inclinarse, tomar la toalla, tomar el agua, quitarla. Imagínense en este contexto, hermanos. La gente el día de hoy, usted de repente se cuida los pies, porque usted está bien cuidado. De repente las hermanas también están bien cuidadas, le meten talco y huele rico y todo eso. Pero en ese contexto, imagínense, los discípulos estaban por todo lugar, caminando en el lodo, había monte. Imagínense los pies callosos, imagínense de repente los pies, las uñas con hongo. Yo no sé qué tenía, qué estaba pasando en ese contexto, pero ver a un Jesús lavarle los pies es interesante, hermanos. ¿Saben, hermanos? Fíjense que en la cultura griega y romana, perdón por mi voz, desde 1 año y 3 meses he predicado solo 2 veces. Pero no me importa ello. Lo que me importa es el consejo y la base y la palabra que quiero infundir en ustedes. En la cultura griega y romana, hermanos, un libro que estoy leyendo se llama Honor y Vergüenza. Los griegos y romanos estaban luchando por una cultura de elogio, de halago, de aplausos. Y los griegos y los romanos alababan a aquel joven, aquella mujer que sobresalía en el campo militar, en las artes, en la música, que sobresalían con las casas que tenían, por la familia, por la reputación. Y todo griego y todo romano, y después fue también por los judíos, que ellos alababan a una persona que tenía talentos y habilidades. Y la vergüenza era para aquel ladrón, para aquel enfermo. Ellos pasaban por un proceso de vergüenza. Nadie quería tener un hijo enfermo en ese contexto. Nadie quería tener a un hijo que entrara a robar. Era una vergüenza para la familia. Entonces, cuando Jesús surge, porque el concepto de los griegos y romanos, y como también los judíos, era exaltar a aquella gente en el campo militar, en las artes. Pero cuando Jesús surge, Jesús no comenzó de repente a cantar, o de repente no sobresalió en el campo militar, no sobresalió en las artes, no sobresalió de repente en ciertos deportes. Jesús no sobresalió en los deportes, en el ojo del juicio crítico. Jesús sobresalió por su poder, sobresalió por su palabra, sobresalió por su humildad, sobresalió porque en realidad Él venía de Dios, o Él es Dios. Y comenzó a hablar su palabra, comenzó a sanar a los ciegos, comenzó a sanar a los necesitados, comenzó a darle vida a aquel perdido. Y los griegos y los romanos y los judíos en ese contexto dejaron su mirada y comenzaron a ver acerca de un Dios todopoderoso, aquel Jesús que lavaba los pies de los discípulos, y ellos querían también comprender ese mensaje y poder acercarse a ello. Vamos con el último pasaje. Y les invito a Mateo capítulo 20. Mateo 20.
versículo 20. Leo para ustedes, dice lo siguiente: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ahora vamos a leer el versículo 27. Dice: y el que quiere ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Leo nuevamente: y el que quiere ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Hermanos, vemos en base a los evangelios, podemos entender que los hijos de esa señora se pusieron de acuerdo, llegan a Jesús y le dicen: Jesús, ordena que en tu reino mis dos hijos se sienten, uno a la derecha o de repente otro a la izquierda. Porque muchas veces el concepto de usted y yo es que nosotros, porque predicamos o porque enseñamos, nos merecemos un puesto junto a Jesús. Nos merecemos un puesto alto. Aspiramos por muchas cosas. Pero en realidad, hermanos, cuando consideramos nuestras vidas, en realidad merecemos un puesto ante Dios como algo importante, como una figura. Y cuando en realidad empezamos a comprender nuestras debilidades, nuestra forma de comportarnos en el trabajo, realmente, hermanos, es tan fácil decir ser luz y predicar el evangelio, pero cuando estamos en nuestro trabajo, hermanos, con mucha gente, cuando nos están estorbando y nos están molestando y nos están tratando mal, ¿cómo voy a responder a ello? Muchas veces nosotros, como creyentes en el trabajo, somos iguales o hasta vez peor. No solamente, cuando estamos en el trabajo, estamos en el restaurante, estamos en cierta compañía, en la yarda. Realmente, hermanos, es tan fácil ser luz cuando usted tiene una figura y es un pastor, o es un líder, o es un anciano. Pero cuando estamos ahí y vivir lo que Dios nos ha llamado a hacer, es muchas veces difícil, hermanos. Y yo les comprendo, porque dejamos nuestro país, dejamos nuestro lugar para venir a este lugar, quizás pensando en lo material. Pero, hermanos, no solamente, como dice su palabra, no solamente del pan vivirá el hombre, sino que de su palabra. Si estamos acá, yo sé que está bien que está pensando en un futuro, está pensando en su casa, en su familia, está bien, pero también pensemos en la vida espiritual. A mí me decían: dejaste el ministerio, qué tristeza. Me llamaban y me decían: yo tenía el deseo que te pasara esto y esto. Y mucha gente el día de hoy anda esperando que yo caiga. Muchos creen: él va a fallar, en Estados Unidos se caen y toman y van con sus amigos. Eso es para una persona que no tiene una identidad en Jesús, que se salió de su país y vino acá, vio a la gente tatuada y me empiezo a tatuarme. Oh, yo veo los cigarros electrónicos y comienzo con los cigarros electrónicos. Oh, y veo esto y esto. Es porque es personas que no tienen una postura, una identidad en Jesús. Porque si yo creí en Jesús y tengo mis principios, esté en Guatemala, esté en Honduras o esté en este país, sé que soy en Jesús y voy a dar el ejemplo para aquellas personas. Claro, me falta vivir muchas cosas. Y algunos me dicen: usted es joven, miro. Bueno, ahorita tengo 29 años. Pero trato de hacer lo que la palabra del Señor dice. Y no solamente porque hablar es fácil, pero vivirlo es una realidad. Y cuando yo estoy con el restaurante, estoy con todo el mundo, soy del montón. Estoy en la compañía, estoy con todo el mundo y veo las injusticias. Tantas ganas no me faltaba decir: no hagas eso, mira esto. Pero me doy cuenta que no tenía el puesto, no estaba en la iglesia. Y comienzo a ver muchas cosas y tratar de ganar
A veces hay que hablar, pero también a veces hay que actuar con mi vida, con mi testimonio. Y hermanos, todos nosotros que dejamos nuestro país, yo creo que dejamos nuestro país, otros nacieron acá. Entonces la gente que me decía, dejaste tu ministerio. El problema es tener un concepto corto de ministerio, hermanos. Ministerio no solamente es estar con una corbata y estar en el templo predicando en las ofrendas y cantar. Eso es excelente, una entrega al Señor. Pero aparte de ministerio, ¿qué es para Jesús? Jesús para ministerio es estar con los enfermos, con los necesitados. En mi trabajo puedo ser parte del ministerio, hablar a las personas. Patrón, mire lo que está haciendo, eso no está bien. Y con todo ese contexto, ministerio no solamente es más allá, porque iglesia, del griego eclesía, que significa adentro, sino que es salir, entrenarme, capacitarme, servir al Señor, pero también entrenar para salir y hablar a las personas. Es el campo donde debemos prepararnos, fortalecernos como hermanos, porque Jesús pasaba de repente con las prostitutas, pasaba con los alcohólicos, pasaba con los fariseos y los escribas, pero más tiempo pasaba con sus discípulos, fortaleciéndote, sirviendo y poder dar, estar al pie, orando. En este momento, hermanos, yo desconozco de sus problemas. Yo no sé, invito a un hermano el que sabe tocar el teclado y poner una música tranquila, o algo de música, la guitarra, o yo no sé. En esta mañana, hermanos, yo quisiera que podamos analizar nuestras vidas y podamos comprender el término de grandeza cuando estamos en el trabajo. Y yo creo que muchos de ustedes, muchos de nosotros venimos con necesidades esta mañana. Muchos de nosotros venimos deseosos de la palabra y crecer. Y quizás otros, nuestro corazón está duro y cauterizado porque estamos en el pecado y nos gozamos en el pecado. Me levanté la vez pasada, pero caí. Pues ahora lo tomo tranquilo y sigo, no ritmo, escucho y voy. Hermanos, y es tiempo, hermanos, que podamos decir, ya no. Y debemos seguir. Gálatas capítulo 6 dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Mateo 7:16 dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? ¿Acaso un árbol de manzanas va a dar peras? ¿Acaso un árbol de mangos va a dar mandarinas? Usted como creyente tiene que dar lo que es, lo que dice Gálatas, los frutos del Espíritu Santo, que es amor, paz, benignidad, templanza, dominio propio. No podemos dar amargura, no podemos dar odio. Si somos creyentes, debemos luchar y poder dar, enseñar y ser enseñados por un Jesús todopoderoso, un Jesús que le lavó los pies a sus discípulos, un Jesús, nuestro Padre, que estuvo ayudando, sanando aquellas necesidades. Quiero que cierren sus ojos en ese momento. Si quieren pueden ponerse de pie y poder hablar con el Señor y decir, admito el conocimiento, admito que yo también he fallado. Admito, Señor, que necesito de ti, porque todos necesitamos de ti. En esta mañana, Señor, nos acercamos con un corazón sincero, reconociendo que estamos aquí, que estamos en este país, por tu gracia, Señor. Estamos en este país, Señor, porque tú eres bueno. Estamos en este país, Señor, porque tú
has permitido, Señor, Tú siendo, Señor, el Rey, oh Dios, teniendo todo, Señor, Todopoderoso, como dice Filipenses, viniste, Señor, a este mundo, veniste a ser hombre alabar, Señor, y sufrir, morir por nosotros, servir a esta gente, servir oh Dios eterno, en esta mañana, Señor. Señor amado, a servir, Señor, Muchos de nosotros estamos luchando de repente con la pornografía, estamos luchando con la mentira.